Ricardo Aroskin, doctor en Economía, Relaciones Internacionales. El acuerdo con el fondo se plantea siguiendo cuatro ejes, que es bueno, lo monetario, lo fiscal, la infraestructura, la inflación, las inversiones públicas. Eh, ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como un acuerdo que en términos generales es positivo? ¿Te genera algunas dudas? Mira, hay muchos puntos que no están todavía claros porque no conocemos los números en detalle. Por lo que dijo el presidente, digamos, es un acuerdo que por lo menos en el corto plazo no implica ni grandes sacrificios, ni grandes recortes, ni grandes, digamos, deja que la economía que viene en un sendero de crecimiento siga creciendo, siga creciendo. Por supuesto, nos gustaría que no tengamos ningún acuerdo, pero por ahora, en el corto plazo, me da la sensación que no es un acuerdo que le trabe las posibilidades a la economía argentina de seguir creciendo o que el gobierno tenga que hacer un severo ajuste en las cuentas públicas. Fíjate que para este año te admiten un déficit del 2,5% del PBI. El año anterior fue el 3%, o sea, no es una diferencia sustancial. Se supone que la economía argentina sigue creciendo, así que no es una meta difícil de lograr o que hay que lograr recortando todo tipo de actividades, eso no. En general, lo más rescatable desde mi punto de vista, no sé si coincidirás, es que no se nombran, por lo menos a priori, reformas estructurales típicas del fondo, como es una reforma jubilatoria, una reforma laboral, un ajuste, digamos, fuerte e inmediato. No son las políticas aparentemente tradicionales del fondo las que en este caso hay que aplicar más allá de las revisiones periódicas, que en sí mismo es un limitante, ¿no? Sí, de todas formas te voy a decir que esas políticas, por ejemplo, la reforma laboral, la verdad que la pide es la patronal argentina. Mm. Y es el fondo el que se hace eco. El fondo no es un tema fundamental. O sea, el fondo está para cobrarte. Las otras cosas que empiezan a agregarse, que te piden reforma laboral, eso es básicamente la patronal argentina, la de acá. Entonces eso puede ser o no puede ser en el fondo, por supuesto ellos tienen simpatía por esas medidas, pero no son medidas que necesariamente ellos requieran, salvo por ahí bajar salarios para que quede un mayor superávit comercial para pagar más la deuda. Pero reformas laborales no están en la... Y la otra cuestión es el gran negocio de los sistemas jubilatorios, que también está muy en tela de juicio a nivel internacional. Vos sabés que en Chile es un fracaso, pero ultra estrepitoso. La gente está sacando los ahorros de a pedazos del sistema privado, lo están desmantelando, de hecho, debido a que la población está con los ingresos al mínimo y necesita acudir a sus ahorros para poder sobrevivir. Es decir, en el caso chileno, que fue como el sistema más perfecto, se está cayendo a pedazos, con lo cual tampoco están en condiciones de venir a exigirnos imitar un sistema que fue fracasado. Así que en ese sentido estamos bastante tranquilos. Ahora, Argentina tiene, por un lado, esta deuda con el Fondo Monetario que nos legó el expresidente Macri. Además, la deuda de los privados, que ya fue reestructurada y se redujo en un 37 mil millones de dólares, pero en el mediano plazo también tiene aún así pagos muy fuertes por parte del Estado. Y también hay una deuda de las propias empresas privadas, que también la contrajeron en la etapa de Macri porque les era conveniente, pero eso también es deuda. Con todo ese paquete es un limitante, un ancla muy fuerte para cualquier economía, pero para la Argentina en particular, ¿no? Absolutamente, mira, el ministro de Economía presentó un gráfico que lamentablemente es tan mala la información que recibe la gente que no se llamó la atención sobre ese gráfico, donde muestra los vencimientos para los próximos 10 años de deuda pública con el fondo, si se reestructura, y con los
privados, es decir, los fondos de inversión que reestructuramos el año pasado, y a eso hay que agregarle la deuda privada. Es una masa de dólares que Argentina no está en condiciones de crear, de producir a través de su comercio exterior. Entonces eso en algún momento va a haber que revisarlo de vuelta, pero no hay que preocuparse demasiado, porque la verdad que la situación internacional, la situación de endeudamiento de los países es muy enorme. Nadie piense que la Argentina es el país más endeudado del mundo. Para nada. Lo que pasa es que la irresponsabilidad macrista generó deuda de cortísimo plazo. Pero la verdad que vas a Francia, vas a Bélgica, vas a Italia, vas a Japón, vas a Estados Unidos, tienen más deuda que la Argentina. Lo que pasa es que la tienen más distribuida a lo largo del tiempo y a ellos los trata mucho mejor el sistema financiero internacional, pero la verdad es que la situación argentina dista de ser dramática, la dramatizan porque la ponen toda la deuda, los vencimientos de este año y del año que viene eran gigantescos. Eso lo programó el macrismo para hacer mucho daño, así que todo eso está siendo revisado y hay que ver cómo estamos dentro de 2 años. Yo creo que el objetivo tiene que ser crecer, fortalecer la economía, mejorar la distribución del ingreso, y dentro de 2 años con un país más fortalecido, más vigoroso y probablemente con un panorama latinoamericano más interesante, quizás Lula presidente, quizás algún cambio positivo en Colombia, más López Obrador, más Chile, más. Bueno, tenés un escenario latinoamericano de mayor unidad y de mayor fortaleza para estar negociando con un contexto internacional muy volátil. Ahora, en lo inmediato, el otro logro es, no sé si coincidís, es también desactivar una bomba de tiempo que se manifiesta en una corrida cambiaria, en una persistente inflación, en la pérdida del poder adquisitivo que ya es medio insostenible. Digamos, si no se producía algún tipo de aunque sea patear para adelante, de algún acuerdo en lo inmediato, la situación hubiese sido, inclusive para los sectores populares, muy compleja, ¿no? Mira, desgraciadamente es un tema que el gobierno nacional no se ocupó de desmontar, que es un mecanismo muy perverso de gente que opera en el dólar blue, que es un mercado muy chiquito, entonces ahí con muy pocos dólares podés generar como un clima de que están subiendo el dólar. Eso a través de los medios de comunicación y de las operaciones de rumores en la opinión pública, eso genera como climas de inestabilidad cambiaria, y ese clima de inestabilidad cambiaria después que lo trasladan a precios, es decir, se ponen todos a remarcar como locos, como si fuera una realidad económica importantísima del dólar blue. Todo eso son mecanismos sociales muy enfermos, pero como tienen efectos en la realidad son por supuesto preocupantes. Con este anuncio de acuerdo con el fondo, pierde mucha fuerza la especulación cambiaria, es decir, no es que no siga existiendo, sino que cuando lanzan las olas de rumores y dicen, uy, parece que se viene el default, se termina el mundo, el dólar se va a ir a 500, bueno, todo eso pierde fuerza y eso en realidad es bueno para la economía. Y por último, Ricardo Banoskin, el tema de la inflación, al tener un enfoque aceptado que es multicausal, que no es solamente una cuestión monetaria, de que el Estado imprime billetes y bla, 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 ¿ves ahora una perspectiva de que paulatinamente, de manera módica, pero que empiece a haber en el mediano plazo una proyección de ir desacelerando el ritmo de crecimiento de la inflación? Bueno, yo creo que sí, pero o sea que hay muchas cosas para hacer en materia de desaceleración de la inflación. Me parece que el gobierno ha hecho muy poco en ese sentido. Creo que el acuerdo ayuda en el sentido que desmonta una especie de expectativa que el dólar va a saltar y entonces los precios, bueno, todo eso se tranquiliza, pero si no se hacen otras medidas, por ejemplo generando
más competencia, combatiendo los monopolios, combatiendo los sobreprecios gigantescos que hay, bueno, va a ser difícil que la canasta familiar vuelva a tener un valor razonable, mucho más en línea con lo que son los salarios en Argentina en este momento.